Vamos pues, don Adal, al primer tema que tenemos. ¿Ya lo tiene, don Adal? Vamos en este momento a entrar con todo cariño, ¿verdad?, al primer tema. Abran su corazón, ¿eh? Esto es enseñanza para el amor de Dios, ¿verdad? Se llama, le hemos titulado Un llamado a la santidad. Padre Javier Martín, de Franciscanos de María, de Magnífica TV, a quienes agradezco que nos permitan transmitir este pedazo de homilía. Tomemos nota de todo ello y abramos el corazón. Un beso muy grande a todos, y a ti, mamá, un beso hasta el cielo. Adelante. Vámonos a Medjugorje, acuérdense. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies, que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Hace al menos 30 o 40 años era muy habitual y común pensar por parte de los laicos que la santidad era algo a lo que únicamente estaban llamados los curas y las monjas. Así se decía y se pensaba. Santo es aquel, o debe ser aquel, que es cura o monja, religioso o sacerdote. Estaba reservado, por tanto, para la jerarquía de la Iglesia y para los religiosos que seguían al Señor de forma radical, entregando su vida por la evangelización o para ayudar a los necesitados. Gracias al Concilio Vaticano II, se entendió que esto no es así, que la santidad es una llamada universal de todos que recibimos por el hecho de ser bautizados, y al ser injertados en la familia de Dios, en la vida divina, Él nos llama a que nos dejemos transformar por su amor, para que amemos, para que vivamos, para que tratemos a los demás como Él nos trata a nosotros, con amor y con misericordia. El santo, por tanto, es aquella persona que se deja hacer por Dios, y está llamado tanto el religioso como el sacerdote, como el laico, bien soltero o bien casado. Amando a Dios, dejando que Él transforme nuestra vida, podremos ser luz en medio del mundo. Esto es lo primero que se desprende de este Evangelio. A veces hay que estar atentos a las pequeñas cosas. Habitualmente el Señor envía a predicar a su grupo más cercano, los 12. Sin embargo, en este Evangelio de hoy, el Señor envía a 72. Y no se dice para nada que entre esos 72 estuvieran incluidos los futuros 12 apóstoles. Eran seguidores de Jesús, discípulos de Cristo, pero no eran los apóstoles
o no eran solo los apóstoles, fueron más personas. Y lo primero, por tanto, que nos enseña el Evangelio es que todos nosotros estamos llamados a dejar que Dios transforme nuestra vida y de esa manera ser luz en medio del mundo, ser testimonio de la verdad y del amor de Dios. No solo están llamados los curas y las monjas a ser santos, todos nosotros estamos llamados. Y de igual manera que el Señor envió a estos 72, también nos envía a cada uno de nosotros, como discípulos que somos suyos, como seguidores de Cristo, a ser luz en medio del mundo. Cada uno en su lugar de trabajo, en su familia, en relación con sus amigos y con las personas con las que tiene habitualmente relación. Allí tenemos que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Y esto es algo que tenemos que entender, que Dios te llama a que tú seas instrumento y luz suya en medio del mundo, que de igual manera que envió a estos 72, que no necesariamente serían los 12, también te envía a ti. Y que cuando tú eres fiel a tus obligaciones, que cuando tú como padre o madre educas a tus hijos para que distingan el bien del mal, para que respeten a Dios, estás siendo instrumento de Dios, porque estás haciendo aquello que el Señor te pide para llevar su amor y su misericordia, para ser luz suya en medio del mundo. Y es un deber, no es una opción. Tú puedes venir o no a misa, eso lo decides tú. Puedes seguir o no seguir a Cristo, eso lo decides tú. El Señor quiere que le sigas, el Señor quiere que vengas a misa, pero no puedes creer que la llamada a la santidad es una opción a la que solo están llamados los curas y las monjas. No es verdad. Todos nosotros, seamos de la vocación que seamos, estamos llamados a dejarnos transformar por la gracia de Dios, a dejar que el Señor nos purifique y permitir al Señor que nuestras manos sean las suyas, que con nuestros actos podamos ser, en medio del mundo, luz y consuelo de los que sufren. Y esto es lo que tenemos que entender los cristianos. Si eres un buen médico, si eres un buen abogado, si eres un buen esposo o una buena esposa, si eres un buen hijo, estás amando a Dios y puedes, gracias a que estás amando a Dios, ser luz en medio del mundo. Estás siendo testimonio de Dios, enviado de Dios en medio del mundo. Estás llamado a la santidad. Para ti, como hijo de Dios, hacer lo que el Señor te pide y ser instrumento suyo no es una opción, es un deber. Porque soy cristiano, porque he sido bautizado y soy discípulo de Cristo, Él me envía a llevar su amor al mundo, a ser instrumento suyo en medio del mundo. Primera enseñanza e importante enseñanza. Estás llamado a la santidad. ¿Qué es la santidad? ¿El santo es aquel que lo hace todo perfectamente y no se equivoca? No. Todos los santos se han equivocado. Todos los santos han cometido errores. Todos los santos han tropezado, como tú y como yo, contra las piedras del camino. La diferencia entre el santo y el que no es santo es que el santo se abandona en Dios, pone su vida en manos del Señor, pide perdón y con la ayuda de la gracia de Dios se levanta y vuelve a empezar. El santo es humilde, confía en el Señor y vuelve a empezar. Cuando el Señor envía a estos 72, ¿cómo les envía? Dice el Evangelio, no llevéis ni talega, ni alforja, ni sandalias. Les envía sin seguridades humanas. Les envía diciéndoles, fiaos de mí, que yo soy el que moverá vuestro corazón, que yo soy el que pondré en vuestros labios las palabras adecuadas, que yo soy el que me serviré de vosotros para que seáis testigos míos en medio del mundo. El santo no se hace, no es tu esfuerzo, tus sacrificios, tus entregas, los que logran la santidad. El santo más bien se deja hacer por Dios. Es humilde y da gracias cuando ha tenido éxito porque el Señor ha movido su corazón y con su fuerza le ha ayudado a hacer su voluntad. Y si ha caído, pide perdón y vuelve a empezar.
El santo no se hace a sí mismo, el santo se deja hacer por Dios. Por eso Cristo envía a estos 72 sin seguridades más que la de la confianza en Él. Yo seré el que os sostenga. El santo es aquel que cree en Dios, se fía de Dios, se deja sostener por el Señor. Y cuando cae pide perdón, y cuando ha tenido éxito da gracias, porque sabe que no ha sido él, sino que ha sido Dios por medio suyo el que ha llevado a cabo esa obra buena que ha realizado. En tercer lugar, una vez que hemos establecido que estamos llamados todos a la santidad, una vez que hemos dejado claro que el santo no se hace a sí mismo, sino que se deja hacer por Dios, ¿qué tengo que hacer para ser santo? ¿Qué pide el Señor de mí para que, como enviado suyo, pueda ser en medio del mundo luz y testimonio de su amor? Yo creo que hay 3 grandes virtudes que tenemos que vivir. La primera, pon a Dios en el primer lugar de tu corazón. Esa es la primera. Porque si Dios es el primero en tu vida, hablarás con Él todos los días, rezarás. Vendrás a misa para encontrarte con Él y alimentarte. Si has caído, pedirás perdón, te confesarás y volverás a empezar. El santo lo primero que tiene que hacer es amar a Dios por encima de todo. Y amamos a Dios cuando deseamos darle ese primer lugar en nuestro corazón. Y cuando en nuestro día a día Dios no es alguien marginal, sino que es el que ocupa el primer lugar. No el único, como os expliqué la semana pasada, pero sí el primero. Y Dios, que no resta, sino que suma, moverá tu corazón para que ames, para que seas más generoso con los demás, para que perdones incluso a los que te cuesta. En segundo lugar, después de amar a Dios por encima de todo, vive la virtud de la humildad. Porque no hay nada que vaya tan en contra de ser testimonio de Dios como la soberbia, que es el pecado de Satanás. Y la soberbia nace en tu corazón, o puede nacer en nosotros, cuando hemos visto que hemos hecho el bien y entonces corremos el riesgo de decir, qué bueno soy, cuánto valgo, cuántos dones tengo y cuánto me tienen que querer y valorar los demás. No, el santo es humilde, porque sabe que es Dios el que ha movido su corazón, porque sabe que es el Señor el que puso esos dones en él, esos talentos, para que dieran fruto. Y por lo tanto es humilde. Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es caminar en la verdad de reconocer nuestros talentos, que los tenemos, y si no lo dices, estás haciendo una injusticia a Dios que te los concedió. Y en segundo lugar, caminar en la verdad cuando hemos caído, reconociendo nuestros errores y nuestros pecados. Primero, ama a Dios por encima de todo, dale el tiempo que Él como Señor requiere. En segundo lugar, sé humilde, para que tus dones den fruto, y si dan fruto, no caigas en la soberbia, sino que al contrario, seas agradecido. Y si has caído, pide perdón. Y en tercer lugar, cumple con tus deberes y obligaciones. Cuando tú en tu trabajo eres una persona íntegra, los demás lo ven. Cuando no te vas antes de que acabe tu horario laboral, porque después pides que te paguen todo tu sueldo, no es que después vayas al jefe a decirle, oiga, quíteme usted la mitad porque es que la mitad de los días me voy antes de que acabe mi jornada. No, tú pides que te paguen tu sueldo íntegro, que te paguen si trabajas horas extras también, porque es de justicia. Pues cumple con tus deberes. Cuando tú cumples con tus deberes, estás siendo luz. En casa, en el trabajo, en relación con las personas que se cruzan contigo en la vida. Sé una persona que cumple con tus obligaciones. Y verás cómo eso ilumina. Porque vivimos desgraciadamente en un mundo donde ya cumplir con los deberes parece una heroicidad. Y no es verdad. Cumplir con tus deberes es lo que tienes que hacer. Le dijo Jesús a sus discípulos, cuando hayáis hecho el bien, decid, somos unos meros siervos. No hemos hecho más que lo que tenemos que hacer. Porque hay algunos que porque cumplen con sus deberes laborales piensan que les tienen que dar medallas, como si fueran héroes o mártires. Oiga, que no ha hecho usted nada más que lo que es su obligación, que ha venido usted a su hora y se ha ido usted a su hora, que ha cumplido usted con sus tareas, que para eso recibe un sueldo. Cumple con tus deberes. En segundo lugar, sé una persona de esperanza. Lleva esperanza a los que están a tu lado.
La esperanza es saber que no estamos solos, que Dios nos ama. Y cuando tú, ante los problemas de la vida, vives esos problemas con esperanza, confiando en el Señor, los ofreces para colaborar con Él en la obra de la salvación. Y porque tienes esperanza, llevas esperanza, consuelo a los que pasan a tu lado, teniendo una palabra, un gesto de amor. Estás siendo instrumento de Dios. 3 virtudes que tenemos que vivir. Amar a Dios por encima de todo. Ser humildes para caminar en la verdad. Y en tercer lugar, cumplir con nuestros deberes y nuestras obligaciones y llevar esperanza a los que sufren, a los que tienen problemas y no tienen fe, pero necesitan el consuelo y el amor de Dios. Y de esa manera seremos luz en medio del mundo. El Señor envió a los 72 y nos llama a nosotros a ser santos, porque dejándonos transformar por su amor, podremos ser instrumento suyo en medio del mundo. La santidad no es una opción para el cristiano. La santidad debe ser una vocación, un deseo. Debemos pedírsela al Señor. Aquí estoy, Señor, santifícame. Quiero ser, en medio del mundo, instrumento tuyo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Regreso pues con ustedes en este momento y bueno, lo acabamos de escuchar claramente, que es de hecho lo que acaban de oír, por eso nos gustó tanto esta homilía. Esto es realmente el programa de Medjugorje, el llamado a la santidad. ¿Verdad? Que como nos están diciendo, no es, ¿verdad? No es una opción, es un deber que tenemos todos nosotros de alguna forma. Y se fijan con qué amor nos explica nuestro Señor en las Escrituras, qué es lo que dijo por ahí nuestro Señor, ¿se acuerdan ustedes? Nos dice Jesús en ese momento, ¿verdad? Que nuestro Señor designó a otros 72, ¿verdad? Seguidores del discípulos y los mandó de 2 en 2. No sabemos si entre esos 72 estaban ya los 12 discípulos, ¿verdad? Que ya tenemos, pero eran 72. ¿Y qué fue lo que les dijo? Como nos está diciendo a través de este programa y nos dice María en el mundo entero, la mies es abundante, ¿verdad? Y los obreros son muy poquitos en estos tiempos. De alguna forma nos está pidiendo en este momento la Santísima Virgen María que regresemos y que nos convirtamos todos en apóstoles de la esperanza, apóstoles y seamos luz para el mundo entero. Es lo mismo que estamos compartiendo con ustedes. Acabamos de escuchar también ahí que en el Evangelio nos dijo nuestro Señor, los mando a todos ustedes, como aquí este canal, nos mandan aquí a Pepín, a Arturo, a todos, nos mandan como cordero en medio de lobos y nos dice, no lleven nada. No lleven absolutamente nada más que sus sandalias y su bolso, ¿verdad? Lleguen a cualquier casa y donde sean bien recibidos, si ustedes digan la paz sea con ustedes, y si no quieren recibir esa paz, bueno, pues que Dios los bendiga en ese momento, de alguna forma, ¿verdad? Nos dice también Jesús, quédense ustedes en su casa, en esa casa a donde van a ser recibidos. Lleguen y quédense en esa casa. Si lo reciben bien, si no lo reciben, busquen otro lado, ¿verdad? Y tomen y coman lo que les den en ese lugar. Después nos dicen, ¿verdad? Y algo muy claro que seguimos todavía pensando mucho de nosotros. Incluso yo lo pensaba cuando no estaba en las cosas de Dios. Yo pensaba que santo era nada más el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, el Papa Francisco. Yo pensaba que santo era también, por ejemplo, de alguna forma un sacerdote, a lo mejor Monseñor Víctor Mercado, Sor Gabriela, Sor Felisa. Pero, ¿verdad? Sabemos que santo, ¿verdad? Pues en aquel entonces se entendía el verdadero santo, nos estaba explicando el padre aquí, Javier Martín, nos decía en este momento, era únicamente la jerarquía religiosa para todos, y por otro lado los religiosos, ¿verdad? Que llevan una vida muy radical, cosa que sabemos que por el Concilio Vaticano II, y fue donde lo afirmó el Concilio Vaticano, la santidad no es una opción, es un deber, y es para todos en el mundo entero, tenemos que entender. ¿Y por qué es esto? Porque es un llamado universal, nos acaban de explicar que da Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos bautizados. Al creer en Jesús y ser bautizado, es un llamado universal que da Jesús para el mundo entero. Además, somos injertados por Él, ¿verdad? De una forma tan especial en ese bautismo, y es entonces, ¿verdad? Cuando nosotros nos llenamos del amor y de la misericordia, nos acaban de decir. Santo, aparte es algo muy padre que nos acaban de decir, ¿verdad? No es aquel que se la pasa presumiendo, diciéndole a todo el mundo, yo soy un santo de primera. No, para nada. Para empezar, la soberbia no puede imperar en nosotros, es el pecado de Satanás. Pero también tenemos nosotros que entender en un momento dado, ¿verdad? Que santo es el que se deja hacer
por Dios de alguna forma. Y lo vuelvo a repetir, santo es el que se deja hacer por Dios nuestro Señor. Por tanto, cualquiera, laicos y religiosos, los consagrados todos, podemos llegar a ser santos de alguna forma, porque si nos dejamos hacer por Dios, lo vamos a lograr. ¿Para qué? Para poder ser la luz del mundo, como pide Mariel Medjugorje. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos enseñan aquí, verdad? De alguna forma, ¿cuáles son las enseñanzas que podemos sacar en este momento de todo esto? Primera enseñanza que podemos entender y que vuelvo a repetir para que nos quede muy claro, porque esto mismo nos enseñan a todos en Medjugorje. Primero, Dios nos llama a todos precisamente, ¿verdad?, para que seamos luz del mundo, luz y sal de la tierra. Nos llama para que nosotros llevemos el testimonio de amor. ¿Cómo? En nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros seres queridos. Tenemos que ser sal de la tierra y luz del mundo entero. Es lo primero que nos pide. Nos llama pues por tanto Jesús, como llama Mariel Medjugorje, a que todos seamos instrumentos, ¿verdad?, de Él y luz para el mundo entero.